Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener a la mano un ejemplar de la Biblia. Y también les recomiendo disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la nueva versión internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor, sigan mi voz o los textos que colocamos en la pantalla. Me gusta que estemos unidos al momento de la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios en Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando hoy, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solamente lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir. ¿Te he dado a qué, iglesia? A elegir. Entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige. ¿Qué tenemos que hacer? Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Qué maravilloso versículo, ¿no les parece, iglesia? Dios nos da la posibilidad de elegir, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, con libertad de pensar, de razonar, de elegir, de tomar decisiones. Y Dios, por supuesto, que nos conoce perfectamente, nos recomienda elegir bien. Y nos dice, elijan la vida, elijan la bendición. Infortunadamente, no siempre lo hacemos, no siempre elegimos bien. En muchas ocasiones elegimos mal. Y las malas elecciones traen consecuencias nefastas, traen consecuencias que nos generan perjuicios. Luego, la recomendación de Dios para nosotros hoy es elegir sabiamente. Y le he puesto por título a la prédica, Elecciones sabias. Porque ustedes y yo tenemos que elegir sabiamente, de acuerdo con la recomendación que Dios nos da. Elegir para la vida, elegir para la bendición, no elegir para la muerte, no elegir para la maldición. Y la pregunta de siempre, ¿cómo hacerlo? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos desechar?
que debemos valorar, que debemos sopesar para elegir sabiamente. Y eso es lo que quiero que ustedes y yo aprendamos hoy a la luz de la palabra de Dios, de la Biblia, porque ahí están todas las recomendaciones para elegir sabiamente. Que aprendamos qué debemos tener en cuenta, qué debemos desechar al momento de hacer una elección sabia. Elegir para la vida, elegir para la bendición. Y lo primero que encuentro es lo siguiente: necesitamos una motivación correcta. Una motivación correcta. Es decir, el por qué lo hacemos. Tiene que ser una motivación correcta. Si vamos a elegir sabiamente, nuestra motivación, el porqué de esa elección, tiene que ser correcta. Veamos Santiago 4, 1, 3. Santiago 4, 1, 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Qué advertencia tan clara, ¿no es cierto, iglesia? Porque nos está diciendo las elecciones basadas en egoísmo, en envidia, en malos deseos, cuando queremos con esas elecciones satisfacer nuestras propias pasiones, las elecciones tomadas con malas intenciones, pues generan conflictos, generan guerra, nos traen consecuencias no buenas para nuestra vida y nos impiden, por supuesto, recibir las bendiciones que Dios tiene para ustedes y para mí. La vida que Dios quiere darnos implica tomar decisiones sabias. Y el egoísmo, las malas pasiones, todo eso nos impide elegir correctamente. Sería una motivación incorrecta. Necesitamos tener la motivación correcta. Y de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios, la motivación correcta para toda elección, lo voy a repetir, para toda elección, es el amor. El amor. Primera de Corintios 16, 13, 14. Primera de Corintios 16, 13, 14. Mire lo que dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. ¿Hagan qué, iglesia? Todo con amor. Pero mire las advertencias: manténganse alerta de que su motivación no sea el egoísmo, las malas pasiones, el querer satisfacer los propios deseos, la envidia. Manténganse alerta, no vayan a caer en eso. Permanezcan firmes en la fe, en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Sean valientes, se requiere valor para mantenernos en la fe, porque el mundo va en contravía de lo que Dios dice. Y nosotros estamos en el mundo. Pero nos dice: sean valientes y fuertes. Y además, hagan todo con amor. Entonces, la motivación correcta es elegir basados en el amor, porque dice: hagan todo con amor. Porque el amor no es envidioso. El amor todo lo disculpa, no crea rencillas. El amor no se envanece, el amor es bondadoso. Nos permite elegir sabiamente. Entonces, cuando vayamos a elegir, necesitamos que la motivación por la cual estamos tomando esa decisión, esa elección, sea el amor. Porque dice: hagan todo con amor. Y voy a usar una historia
del Antiguo Testamento está en el libro de Ruth, que nos permite ver cómo se toman elecciones sabias, qué hacer para no tomar decisiones necias o no sabias y acarrear las nefastas consecuencias. Y en este caso de la motivación quiero que veamos Ruth 1, 2. Ruth 1 del 1 al 2, perdón. Ruth 1 del 1 al 2. Dice así: en el tiempo en que los caudillos gobernaban, es decir, en la época de los jueces en la Biblia, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Había hambre en la época. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Si prestamos atención a la lectura, nos dice que era en la época de los jueces, y si hemos leído los jueces, o si no, se lo recomiendo para que lo hagan, el libro de los jueces en la Biblia, nos daremos cuenta que era una época de desorden social, una época en que el pueblo se desorganizó totalmente, por falta de caudillos, por falta de liderazgo. Y dice que cada uno hacía lo que le parecía, cada uno hacía su voluntad, no había una orientación comunitaria y por eso vino el caos, vino el hambre, vino la situación difícil y Elimelec hace la fácil, toma una elección fácil, huir y llevarse a su esposa, a sus hijos. Una elección basada en sus propios intereses, seguramente una decisión egoísta. Eso no era lo que Dios había dado para su pueblo. Dios les había dado la tierra prometida, seguramente habría que trabajarla, seguramente con más ahínco que antes por la situación que se estaba viviendo, pero la fácil era huir, tomar una decisión, una elección no sabia. No le preguntó a su esposa, por lo menos la Biblia no lo dice, ni a sus hijos, no consultó con ellos, no les preguntó qué opinaban, cómo se sentían, y además resuelve irse a un territorio enemigo del pueblo de Israel, enemigo de los judíos, a Moab. Los moabitas eran enemigos de Israel. No fue una elección basada en amor, no fue una elección sabia y las consecuencias fueron nefastas. Miremos Ruth 1:3-5. Ruth 1:3-5. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí. ¿Qué le pasó? Murió. Se fue a buscar sustento y murió. Y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Atención, iglesia. Estos, es decir, los hijos, se casaron con mujeres moabitas. Otra elección no sabia. Dios les había advertido que no se casaran con mujeres que no fueran de su propio pueblo, porque se iban a contaminar. Esos pueblos eran idólatras. Y estos hombres se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión. Y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Qué situación tan tremenda en la que queda esta mujer por elecciones tomadas sin la motivación correcta. Elecciones no sabias. Se van buscando, huyendo, buscando una seguridad económica y encuentran la muerte. Sus hijos tampoco eligen
sabiamente se casan en contra de la voluntad de Dios con moabitas y murieron. Y Noemí se queda sola. Eso en la época de los jueces, en la época en que está viendo Noemí era terrible, porque la mujer dependía totalmente del sustento, de lo que tuviera el esposo o sus hijos. Y ahora se queda absolutamente sola. Por eso Dios nos pide que elijamos sabiamente y que tengamos en cuenta el porqué, la motivación correcta. Y la motivación correcta es el amor. Toda vez que vayamos a tomar una elección, a elegir algo, necesitamos pensar por qué lo vamos a hacer, cuál es la motivación. ¿Lo estoy haciendo todo con amor? Por amor. Colosenses 3, 12, 14. Colosenses 3, 12, 14. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, es decir, ustedes y yo, revístanse, atención iglesia, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Atención, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Iglesia, ¿qué sería de nuestra sociedad si ustedes y yo, los escogidos de Dios, los apartados, los amados por Dios, eligiéramos siempre sabiamente? Si nos revistiéramos siempre de afecto, de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia. Yo creo que seríamos una sociedad muchísimo, muchísimo mejor. No sé ustedes qué opinan. Entonces, lo primero que debemos hacer o tener en cuenta, el porqué, la motivación correcta, y es el amor. Lo segundo, para elegir sabiamente debemos emplear la forma adecuada. La forma adecuada, es decir, el cómo lo vamos a hacer, la forma adecuada. Si la motivación es importante, la forma también lo es. Hebreos 10, 36. Hebreos 10, 36. Ustedes, ¿quién es iglesia? Nosotros. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Voy a volverlo a leer porque es corto pero profundo. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Dios nos invita a perseverar, a mantenernos en la fe, a buscar cumplir siempre la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es decir, seguir su palabra, seguir lo que la Biblia nos ordena. Y si perseveramos y cumplimos la voluntad de Dios, dice que seremos bendecidos, recibiremos las promesas, habremos elegido correctamente porque hemos tomado la forma adecuada. ¿Cuál es la forma adecuada? La voluntad de Dios, lo que está en la Biblia, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, los principios, los valores que Dios tiene. Esa es la forma. No todos los métodos, no todas las formas conducen a elecciones sabias. Hay caminos que nos parecen rectos, dice la Biblia, pero terminan siendo caminos de muerte, porque no es la forma. Le pasó a este hombre. Tomó el camino que no era. Eligió huir en busca de, entre comillas, asegurar un futuro. Y eligió equivocadamente. No perseveró, no cumplió con la voluntad de Dios.
Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, una tierra que había que cultivar. Y les pidió no mezclarse con pueblos enemigos. Y él se fue precisamente a un pueblo enemigo. Lo hizo a su manera. Y me temo que muchas veces nosotros lo hacemos igual. No usamos la forma adecuada. No nos mantenemos en la voluntad de Dios. Conocemos sus principios, lo que Él quiere que nosotros pongamos en práctica. Pero nos desviamos. Dios nos da principios que valen absolutamente para todo. Puede que haya cosas tan específicas que ustedes y yo pensemos que seguramente no las encontremos en la palabra de Dios. Pero sí hay principios, valores que sirven para todo. Nos sirven para elegir sabiamente. Miremos Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren, tengan en cuenta, piensen, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ese es un principio clave, básico, y nos sirve para cualquier elección. Porque nos dice en lo que tienen que pensar, en lo que se tienen que enfocar, no importa cuál sea la materia en la cual van a elegir. En lo que se tienen que enfocar es verdadero, es respetable, es justo, es puro, es amable, es digno de admiración, merece elogio. Es fácil, simplemente cotejar la forma en que lo vamos a hacer. Nos estamos moviendo en nuestros propios criterios por lo que dice la sociedad, por lo que dice la cultura del mundo. Consideren lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro. Son principios que Dios nos da para elegir sabiamente. Si no es verdadero, si no es respetable, si no es justo, si no es puro, si no es amable, si no es digno de admiración, si no merece elogio, pues no es la forma adecuada. Y tenemos que desechar esa forma y no tomar esa elección. Dios quiere que confiemos en Él, que no nos basemos en nuestra propia inteligencia, sino que reconozcamos a Dios en todos los caminos. Este hombre conocía el método señalado por Dios, conocía la ley, lo ignoró y sufrió las consecuencias. Consecuencias nefastas para él y su familia. Porque las elecciones que nosotros tomamos afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Deuteronomio 30:20. Deuteronomio 30:20. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo, iglesia? Mucho. La forma adecuada es lo que Dios ordena, en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Perseveren, porque después de haber cumplido, recibirán las promesas. Recibiremos las promesas. Ama al Señor, obedécelo, mantente fiel, porque de Él depende la vida. Entonces, para las elecciones sabias, necesitamos que el porqué, que la motivación sea correcta. Y ya vimos que es el amor. Y también necesitamos la forma adecuada. No todas las formas nos sirven para elegir sabiamente. Es perseverar en la voluntad de Dios, en los principios, en lo que Dios nos da. Y ahí están, como vimos en un solo ejemplo, principios que son fundamentales. Si no es justo, si no es verdadero, si no es puro, pues no será una forma adecuada. Motivación correcta y forma adecuada. Y una tercera cosa, el objeto supremo, es decir,
el para qué vamos a tomar la lección. ¿Qué estamos buscando con esa lección? Tiene que ser un objeto supremo. No puede ser cualquier cosa la que estemos buscando. Mateo 6, 31, 33. Mateo 6, 31, 33. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Atención, iglesia. Más bien, diga conmigo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero buscamos objetos que no son importantes. Estamos tras cosas que no son importantes, que a la luz de la palabra de Dios son añadiduras. Porque nos preocupamos por conseguir qué comer, qué beber, con qué vestirnos. Y es razonable, pero no es lo principal. Porque dice, no se preocupen. Si necesitamos comida, si necesitamos bebidas, si necesitamos vestidos, necesitamos ocuparnos, no preocuparnos. Necesitamos trabajar, porque Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Pero no preocuparnos, no buscar en angustia, en ansiedad, ese tipo de cosas, porque esas son añadiduras. Nuestro Padre Celestial, Dios sabe que las necesitamos y Dios las suple en abundancia. Por eso nos dice el objeto supremo, lo que ustedes deben buscar cuando tomen una elección es el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadidura. Dice, si buscamos el objeto supremo, que es Dios, si la elección tiende a Dios, a agradar a Dios, pues lo demás será añadido. Por eso se nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Porque debe ser nuestro principal objetivo, que el reino de Dios sea lo que impere en nuestras vidas, ojalá en nuestra sociedad. Pero eso depende de las elecciones que estemos tomando, que sean sabias, que nuestro objeto sea honrar a Dios, que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Porque el reino de Dios es un reino de paz, de justicia, de bondad, de misericordia, de fidelidad, de igualdad. Podría pasarme todo el día dándoles adjetivos de lo que es el reino de Dios, porque es la naturaleza misma de Dios. Por eso es que nosotros debemos buscar ese objeto supremo, no las añadiduras. ¿Vamos a elegir por añadiduras o vamos a elegir para agradar a Dios, para que su reino venga, para que se haga su voluntad? Retomemos la historia. Ruth 1, 6, 9, la parte A. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. ¿Quién es nuestro proveedor, iglesia? Dios. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Noemí resuelve regresar. Se ha enterado de que
La situación ha cambiado, ella no tiene ahí nada y resuelve volver a su tierra. Y está con sus dos nueras y le pide que se separen, que vayan a la casa de su madre, de sus padres, y que busquen rehacer su vida. Una de las dos, Orfa, acepta y se va, pero Ruth no. Avancemos a los versos 14, la parte B, al 19, la parte A, de Ruth 1. Dice así: luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Atención, iglesia. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El objeto supremo, volverse al pueblo de Noemí y al Dios de Noemí. Una mujer moabita. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Ruth, la moabita, elige sabiamente. Está motivada por el amor. El por qué era correcto. La motiva el amor a Noemí, el amor a Dios, el amor al pueblo de Noemí. Tiene la motivación correcta y también elige en la forma adecuada, velando por los intereses de Noemí, brindándole apoyo, acompañándola, honrándola. No desamparó a su suegra viuda. Quiso servirle a ella antes que pensar en sí misma. Y elige buscar el objeto supremo, depender del único y verdadero Dios, hacerse parte del pueblo elegido. Elige la bendición, elige la vida. Y por supuesto obtiene las bendiciones prometidas por Dios. Es redimida por un pariente cercano, cosa que la ley permitía, un pariente cercano del esposo de ella, del hijo de Noemí, y llega a ser parte de la familia de nuestro Señor Jesús. Qué increíble, ¿no es cierto? La moabita hace la elección sabia, la elección motivada correctamente en la forma adecuada y buscando el objeto supremo. Ruth 2.1. Ruth 2.1. Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de su esposo, del que se fue huyendo. Un pariente que podía redimir a Ruth, a Noemí y a Ruth. Y este pariente se enamora de Ruth y la redime, se casa con ella. Ruth 4, 9, 11. Entonces Booz proclamó ante los ancianos y ante todo el pueblo: hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Quilión y Malión, y de que he tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Machlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy ustedes son testigos. Los ancianos y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, quienes juntas
edificaron el pueblo de Israel. Esta mujer elige sabiamente y recibe las bendiciones que Dios tiene para los que elegimos sabiamente. Hoy les he dado a elegir, dice el Señor, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivan bien. Eligen sabiamente. Ruth lo hizo y tuvo un hijo llamado Obed, que es el abuelo del rey David, y de la casa del rey David vino el Señor Jesús. Imagínese si hizo las cosas, si eligió sabiamente. Y tiene el libro en la Biblia, además, el libro de Ruth. Motivación correcta, forma adecuada y buscando siempre el objeto supremo, el reino de Dios y su justicia, Dios mismo y su justicia. Que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. No tengo más que decir, iglesia. Creo que he dicho suficiente sobre lo que Dios piensa de las elecciones sabias. Tenemos el privilegio de ser creados a imagen de Dios y de poder razonar, pensar, elegir, pero tenemos que hacerlo sabiamente, motivados correctamente por el amor, la forma adecuada dentro de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Si ustedes creen que Dios habló a sus corazones y quieren oír un resumen, yo voy a tratar de hacerlo con algunos de los versículos que he usado para la prédica, en forma de carta, porque la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Lo hago para que nos llegue a ustedes y a mí en primera persona. Recibámosla de parte de Dios, escuchémosla, después estudiémosla, compartámosla y pongámosla en práctica. A quien anhela elegir sabiamente. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. No elijas para satisfacer tus propias pasiones, porque generarás guerras, conflictos y no conseguirás lo que deseas. Mantente alerta, permanece firme en la fe, sé valiente y fuerte, haz todo con amor. Por lo tanto, como escogido mío, santo y amado, revístete de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de manera que toleres a los demás y los perdones. Por encima de todo, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Tú necesitas perseverar para que después de haber cumplido mi voluntad, recibas lo que yo te he prometido. Así que no te preocupes diciendo qué comeré o qué beberé o con qué me vestiré. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero yo sé que tú las necesitas. Más bien, busca primeramente mi reino y mi justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Quien te ama, Dios. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hermosa palabra la que nos has regalado hoy. Como siempre, Señor, no me cansaré de repetirlo domingo a domingo. Tu palabra es muy, muy, muy hermosa, Señor. Y Señor, gracias porque también tu palabra es cuestionante. Penetra nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en qué situación estamos frente a la relación contigo, cómo está nuestro crecimiento espiritual. Y eso lo podemos hacer gracias a que tú habitas en nosotros, nos das
discernimiento. Nos llamas la atención con tu enseñanza, con tu palabra, bendito Dios. Y Señor, siempre que te escuchamos, necesariamente tenemos que poner nuestro corazón de rodillas y decirte, perdónanos. Perdónanos porque en relación con la enseñanza de hoy no hemos elegido sabiamente siempre. Más bien hemos elegido muchas veces con necedad, sin la motivación correcta, sin la forma adecuada, basados o buscando objetos que son pequeñeces, añadiduras. Pero gracias, Señor, porque tú nos enseñas con amor, con paciencia, con misericordia, y nos muestras el camino correcto, la forma de hacerlo. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para aplicar lo que hoy nos has enseñado, para ponerlo en práctica. Que esto sea una palabra revelada a nuestra mente, a nuestro corazón, para que la podamos poner en acción, que vivamos de acuerdo a ella. Y Señor Jesús, gracias porque hoy nos podemos reunir en tu nombre, podemos escucharte, podemos hablar contigo. Tenemos la certeza de que tú estás con nosotros, gracias a la obra maravillosa que tú hiciste, Señor. Porque cuando se cumplió el tiempo, dice la Biblia, tú te rebajaste, dejaste el trono, el lugar santo para venir a habitar en la tierra, como uno de nosotros, entre nosotros, como Jesús el Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, para cargar con toda nuestra maldad, llevarla a una cruz y pagar en un sacrificio único y suficiente por toda nuestra maldad. Tú que no conociste pecado, y trasladarnos a nosotros pecadores toda tu justicia y toda tu santidad. Todo por amor. Gracias por amarnos tanto, Señor. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios hoy por primera vez. Porque yo lo que hago es ponerle voz a lo que está en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces Dios nos habló. Y como les digo, creo que para muchos fue la primera vez. Y siempre Dios conmueve cuando nos habla al oído, al corazón. Y cuando es la primera vez, mucho más. Porque sentimos que nos está hablando directo a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo saben lo que a mí me está pasando? Porque es Dios hablando al corazón de cada persona en particular. Él dice que siempre está a la puerta de cada corazón llamando. Que si alguien oye la voz y abre la puerta, va a entrar y va a tener comunión con esa persona. Ya lo oímos, es el momento de abrirle la puerta. ¿Y cómo se la abrimos? Porque nos toca a nosotros abrirla, Él no la va a abrir. La abrimos con una declaración de fe que salga de lo profundo del corazón y si podemos hablar, pase por la boca. ¿Con qué palabras? Con las que usamos diariamente. No necesitamos un lenguaje teológico especial para hablar con Dios. No, como hablamos diariamente, vamos a hablar con nuestro Padre, que nos conoce, que sabe quiénes somos. Yo voy a hacer una oración guía. Es una oración guía, no es una oración mágica. No por repetirla ya somos salvos, no. Sería una vana repetición, porque tiene que ser una confesión de fe, salida del corazón, una declaración de fe. Y si puedes hablar, podemos hablar, sacarla por la boca. Pero es una guía, ustedes pueden tomar cada frase, llevarla a la mente, pasarla al corazón, creerla en el corazón. Y si pueden hablar, sacarla por la boca. Si no, sería una vana repetición, no serviría de nada. Muy bien, iglesia, vamos todos a acompañar a los que van a hacer su declaración de fe por primera vez. Hagámoslo con alegría, con gozo, como si fuera para nosotros también nuestra primera vez. Digamos todos juntos:
Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu bondad. Quédate conmigo, quiero caminar a tu lado, Señor. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron por primera vez su declaración de fe, les digo con toda sinceridad y alegría en mi corazón, es la decisión más importante y más sabia que han hecho en toda su vida. Han elegido sabiamente. A partir de hoy no están solos. A partir de hoy habita el Señor Todopoderoso en cada uno de ustedes. No están solos. El Dios eterno comienza a morar en ustedes y comienza una obra que se llama de santificación. De santificación, que es Dios mismo transformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Cada día más amorosos, cada día más perdonadores, menos iracundos, menos impacientes. Es una obra que dura toda la vida, pero que trae bendición día a día. Nos gustaría que nos contaran que lo hicieron. Si lo quieren hacer, pueden escribirnos al correo electrónico, al WhatsApp que aparecen en pantalla. Como es la primera vez que van a usar el WhatsApp, les ruego por favor que lo incluyan en los contactos de su celular como Vidas Productivas Iglesia Cristiana, para que puedan recibir también los WhatsApp que nosotros enviamos. Y si tienen alguna pregunta, pueden formularla también por ese medio y estaremos dispuestos a responderles. Muy bien. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, vamos a disponer los recursos económicos, tecnológicos, nuestra mente, nuestro corazón, para honrar a Dios, con los diezmos y con las ofrendas. Lo hacemos de manera virtual a través de la página de la iglesia www.vidasproductivas.org. Encontramos un botón de pagos que nos permite hacer el aporte de los diezmos y de las ofrendas. También lo podemos hacer de manera directa en una consignación bancaria, consultando en el comunicado que hay en la misma página el número de la cuenta y el banco, o pueden inscribir también en sus cuentas personales la cuenta de la iglesia para hacer una transferencia bancaria. Muy bien, démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de honrarlo. Padre, gracias Señor por poder honrarte con los diezmos, con las ofrendas. Si lo podemos hacer, Señor, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros bienes, nuestras cosechas, nuestros frutos del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, los que te estamos escuchando hoy, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos está impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo de nosotros ahora, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura,
un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije al comienzo de la reunión, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Es súper importante celebrar la cena para un creyente. Deberíamos celebrarla todos los días, porque fue instituida por el propio Señor Jesús y fue instituida con una finalidad, que lo recordemos a Él y la obra maravillosa que Él hizo por nosotros, pagar por nuestros pecados y trasladarnos a nosotros toda su justicia, toda su santidad. Fue nuestro sustituto en la cruz. Esa cruz para ustedes y para mí hubiera sido la muerte eterna, pero Él fue y pagó por nosotros y nos trasladó a nosotros pecadores toda su justicia, toda su santidad. Y eso es lo que el Señor dejó instituido como la cena, para que lo recordemos a Él y para que recordemos su obra maravillosa. Imagínense si será o no importante celebrarla. Y nos dejó además una recomendación. Si Él pagó por nuestros pecados, si Él se convirtió en nuestro sumo sacerdote, si ahora podemos ir a Él en todo momento en confesión y Él es fiel y justo y nos perdona, no hay razón para celebrar estando en desacuerdo con Él. Entonces, antes de tomar la cena, pongámonos de acuerdo con Dios, pidámosle perdón. Es el momento de pensar si hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que sabemos que no estuvo de acuerdo con Dios. Y se lo presentamos y le decimos: Señor, me pongo de acuerdo contigo, eso estuvo mal, perdóname. Y Dios es fiel y justo y nos perdona. Y si no nos viene nada a la mente, al corazón, pues podemos pedirle perdón por los pecados que hayamos olvidado o por los pecados inconscientes que hayamos cometido. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ahora voy a leer en la Biblia para corroborar lo que les acabo de decir, quién instituyó la cena y con qué finalidad lo hizo. Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, hoy una vez más te decimos gracias. Gracias por dejar este recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto, Señor. Amén y amén. ¿Podemos tomar la cena? Muy bien, iglesia, como acostumbramos domingo a domingo, nos despediremos en oración, pediremos una unción, un toque especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros de manera particular.
y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado hoy para escucharte, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra, para alabarte, para honrarte, para bendecirte, Señor. Te ofrecemos este tiempo como primicia del tiempo de esta semana que comienzas a regalarnos hoy, primer día. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida, queremos despertar y decirte gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que si tú nos das la vida, tú mismo marchas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero para que nuestro pie no tropiece. Y tú mismo te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están mencionadas en la Biblia, en tu palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Por eso, Señor, queremos aprovechar esas dos circunstancias para pedirte un toque especial de tu Espíritu, una unción especial para cada uno de nosotros de manera particular, Señor. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo, nos acompañas a todo lugar, en todo tiempo. Pero hoy, además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que también están mencionados en la Biblia, en tu palabra. Por eso te pedimos una unción especial. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye con amor, con alegría, con paz, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos. Sana mentes y cuerpos enfermos, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Conviértenos en esos ríos de agua viva espiritual que están prometidos en tu palabra para nosotros, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Queremos estar llenos de ti, plenos de ti. Fluye, Espíritu de Dios. Y Señor, ahora queremos aprovechar lo que sabemos de ti, que tú eres el Dios sanador, que llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas todos fuimos sanados, Señor. Queremos aprovechar eso para unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que ahí donde tú sabes que hay enfermedad, bendito Dios, seas tú colocando tu mano ahora, bendito Dios. Y nosotros, unidos en la fe, declaramos, Señor, que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones.